Muy buenas tardes, señor presidente, para usted, para todos los colegas que están aquí de manera presencial y los que nos siguen de manera a través de la plataforma. Para todos un saludo muy especial y para el ministro de Hacienda, su equipo de trabajo. Muy bien, yo creo que la presentación que ha hecho la senadora María Rosario Guerra y el senador Efraín Cepeda nos permite ganar tiempo y entrar más bien en una etapa de conciencia y de reflexión sobre algunos puntos específicos relevantes dentro del presupuesto. Entonces agradecería si podemos empezar ¿me puede empezar la presentación, por favor? La siguiente lámina. Sobre esos indicadores que ellos indicaron, sobre todo quiero hacer referencia al impacto para la reactivación económica de esta pandemia. Un impacto que para el 2020 se calcula en una disminución del Producto Interno Bruto del 5.5%. Algunos incluso llegan a afirmar que puede ser aún peor, hasta el 8%, pero con el presupuesto logramos volver a levantar el Producto Interno Bruto en un 6.6%. Dejo esa reflexión porque en medio de una pandemia, saber qué se puede hacer o qué se debe hacer es muy complicado. Y creo que en medio de ese nivel tan alto de incertidumbre, lo que han hecho tanto el Gobierno Nacional como los ponentes, como los coordinadores ponentes, es darle una línea, un marco de referencia al país para podernos recuperar y podernos reactivar. El siguiente. El siguiente. Quiero ahorita mostrarles un panorama de reflexión de los últimos 4 años, lo que ha sido el presupuesto en sus gastos. En casos de funcionamiento, hemos pasado del año 2018 al 2021. Miren, esos incrementos son muy importantes, del 7.2% desde 2019 al 2018 y de entre 2021 al 2020 del 10.8%. Es un crecimiento en gastos, en inversión social que tiene que destacarse. Y cómo no reconocer el gran esfuerzo que el país está haciendo y que llamaba la atención la senadora María Rosario, lo cual yo comparto, en el tema de la deuda. Siempre la deuda es, de alguna manera, exponer el futuro de las próximas generaciones y traérnoslo para nosotros usarlo ahora. En parte se justifica obviamente por la pandemia, pero no puede ser la medida de aquí en adelante. Nuestra reflexión sobre eso es que el país tiene que entrar en buscar nuevas fuentes de generación de ingresos, nuevas fuentes de generación de actividad y obviamente nuevas fuentes de empleo para que esto no siga dependiendo de la deuda, sino que sea la operación como tal, la generación como tal a través de nuestros propios recursos que tenemos en el país. El tema de inversión, ya lo hemos hablado, pero mírese el panorama. 2018, 39 billones, 2019, 40.7, 2020, 43.1, 2021, 58.5. Es el valor más grande que tenemos en los últimos 4 años, en toda la historia del presupuesto, y creo que eso habla claramente de que se ha acompañado a los sectores sociales más vulnerables, se ha acompañado también la protección del empleo formal, y claro, tenemos otros temas pendientes que podríamos mejorar, que están en discusión, como el acompañar las nóminas de aquellas empresas de 3 personas o menos, que está pendiente obviamente por avanzar en eso, pero de todas maneras lo que hasta ahora se ha hecho es importante. Y ese es el presupuesto más grande de toda la historia. 233.6 en el año 2018, 249.2 en el 2019, 263 en el 2020 y 314 billones en el 2021. Siguiente, por favor. ¿Podemos seguir el siguiente? Sí. Yo creo que hacer una reflexión sobre esto, y yo creo que es importante que el país lo valore en el tema de los ingresos. Los ingresos corrientes de la nación en el 2018 eran de 132.6 billones. Al 2019 crecimos un 9%, 144.7. Al 2020
crecimos a 159.3. Senador John Milton, discúlpeme, suspéndeme el reloj ahí. Vamos a desocupar el recinto. Las personas que no son senadores, por favor, desocupen el recinto y hacemos silencio, que el senador John Milton está interviniendo, por favor. Continúe, senador John Milton Rodríguez. Gracias, presidente. Ahora sí. En los ingresos quiero que hagamos una reflexión y miremos cómo decisiones en el tema de recaudo han sido importantes para el país. 2018, 132.6 billones, 2019, 144.7, 2020, 159.3 y 2021, 154.2. Son incrementos de manera significativa, sobre todo para los 3 primeros años, y se entiende en el 2021, a pesar de la pandemia, que logramos recuperar en gran parte el recaudo, a pesar de la pandemia, a pesar de la disminución de actividad. Y lo que son los ingresos de establecimientos y otras fuentes como enajenación de activos, yo quiero contar al país que el gobierno, y hoy en el Ministerio de Hacienda nos lo confirmaron, no se está hablando de CENIT, no se está hablando de Ecopetrol, se está hablando de otras entidades que no son inversiones estratégicas del país. Se está hablando de Colombiana de Telecomunicaciones, de orden de 3 billones de pesos, de termoeléctricas, también de orden de 3 billones de pesos, de participaciones minoritarias en diferentes proyectos por cerca de 3 billones, inclusive algo en plazas de mercado que no es algo estratégico para el país, de 1 billón de pesos. Es decir, aquí no estamos hablando ni de Ecopetrol, ni estamos hablando de CENID, y eso es bueno que a la opinión pública le quede claro. Igualmente, podemos pasar al tema ya de gastos. Sigamos, por favor. Al otro. Gracias, allí. Mire usted, en el tema de gastos, aquí hay unas reflexiones de algunos rubros importantes que creo que es bueno que lo analicemos. Sobre todo en el tema de educación. Nosotros arrancamos en el 2018 en 37.4 billones, 2019 41.4, es un incremento del 10.6%. En 2020 44.2, y a pesar de la pandemia, en el 2021 crecemos a 47.1 billones de pesos. Pero la reflexión es esta. En las pruebas Saber del año 2019, las últimas, que acaban de ser publicadas, yo sí hago una reflexión. Con todo este nivel de inversión que se le da a educación, los resultados, sobre todo de educación pública, dejan mucho que desear. Sobre un valor a sacar de la prueba a 500 puntos, que es el máximo nivel, el promedio de los estudiantes de educación pública sacaron 241. Y yo creo, y le comparto eso al pueblo colombiano, a los colegas, que es bueno que analicemos el tema de la Constitución del año 1991, que entregaba derechos a los ciudadanos y no a las entidades. Los derechos constitucionales son para los ciudadanos, no para las entidades. Y creo que es bueno que consideremos el cambio de modelo, ahora el gobierno, de que sean los ciudadanos quienes reciban el acompañamiento económico y sea el ciudadano en libertad el que toma la decisión dónde estudiar. Porque aquí le estamos garantizando presupuestos a las entidades, cuando la Constitución del 91 no le garantizó derechos a las entidades, sino a los ciudadanos. Y creo que ese modelo es necesario revisarlo, porque eso no puede seguir siendo así. Se le garantizan recursos a las entidades públicas y los resultados dejan mucho que desear. En todo lo que significa, por ejemplo, también la salud, donde está la ley de punto final avanzando, eso es importante reconocerlo, se está colocando al día el sistema de salud, un esfuerzo muy grande. Sigamos adelante. En el regionalizado, que fue muy bien expuesto por la senadora María del Rosario, destacando obviamente la muy excelente inversión en departamentos como Chocó, Guajira, Amazonas, Meta, que nos alegra enormemente. Pero como vallecaucano sí quiero dar una constancia. No puede ser que vía el regionalizado, la distribución del regionalizado, a nuestro departamento del Valle del Cauca le rebajen competitividad frente a otros departamentos que también son importantes. Y lo que dije en la reunión de ponentes y coordinadores ponentes lo digo aquí a todos los colegas del Congreso y a la opinión pública.
El Valle del Cauca no tuvo el mismo tratamiento que tuvieron otros departamentos como Antioquia y como Atlántico. Y eso no está bien. Eso no está bien porque el departamento del Valle es un departamento que ha recibido, tal vez el departamento que más personas ha recibido desplazadas del conflicto armado. Y creo que Colombia tiene que mirar al Valle del Cauca con mayor prioridad en lo que significa la destinación de recursos. El tema de Buenaventura siempre es lento. Nosotros notamos que para otros departamentos se hacen inversiones para 26, 30 kilómetros de carretera y al Valle del Cauca se da con un gran anuncio 8.5 kilómetros. Yo tengo que dejar sentada mi voz de inconformidad en ese sentido con el regionalizado para el Valle del Cauca. Es importante, y con esto voy terminando, la consideración de lo que significa para nosotros el PAEF, el poder darle la oportunidad a empresas de 3 empleados o menos. No podemos dejarlos olvidados. Son una gran fuerza en Colombia y necesitamos acompañarlos. Y ya un sentimiento ya de la parte social. En la ciudad de Cali, nos mataron 5 niños en la zona de Llano Verde. Y el señor presidente de la República quedó comprometido, junto con la gobernación del Valle, la alcaldía de Santiago de Cali, de hacer un centro de oportunidades, una forma de reivindicar a esa población vulnerable de nuestra ciudad. Y queremos pedirle a todos los colegas que nos acompañen en una proposición para que quede un artículo donde se evidencie ese compromiso. Ya con Bienestar Familiar hemos avanzado, ya hay 6 mil millones de pesos, incluidos en el presupuesto para ese propósito, pero quisiéramos que quede en el articulado del presupuesto como un compromiso de la nación de reivindicación con las víctimas de esa situación tan trágica que vivimos en nuestra ciudad. Muchas gracias, señor presidente. Presidente, realmente 2 minuticos. Yo quiero, antes de que se me olvide, que los otros somos en proposiciones y en lo que es la parte del articulado, pero yo sí quiero dejarle al país esta reflexión. Si me permites, a la última gráfica, por favor, donde dice decisiones de reactivación. Gracias. Yo quiero dar esta reflexión a Colombia y a los colegas. Si queremos reactivarnos, hay que hacer una gran alianza por la recuperación del empleo. Eso no logra solamente el gobierno a punta de subsidios. Hay que juntarse con los gremios, hay que juntarse con los trabajadores, hay que escuchar a la gente. La situación es muy grave. Algunos dicen que en 2 años nos recuperamos, otros dicen que en 5, y yo creo que es por ese lado. Porque no es tan fácil que cerramos empresas y tan fácil otra vez la vamos a recuperar, no es tan fácil. Se requiere la revisión de los ajustes de los beneficios tributarios. Aquellos que no tienen ninguna justificación tienen que ser eliminados. Pero también hay que mirar en el siguiente tiempo. Yo no creo que nosotros debamos de pensar en incrementar impuestos. Nuestra visión como Colombia justa libre es disminuir la tasa de tributación de impuestos directos e indirectos y sobre todo no afectar a la clase media trabajadora, porque ella es la que nos va a permitir generar nuevas empresas y nuevos empleos. Otra reflexión, necesitamos reducir el Estado colombiano. Hay demasiada burocracia, el Congreso hay que reducirlo, hay que reducir el Ejecutivo, hay que reducir en gobernaciones y alcaldías principales una burocracia asociada a la politiquería, al pago de favores políticos. El momento para hacerlo es ahora. Si nos colocamos en la mano del corazón por los más necesitados, el Estado hay que reducirlo a la máxima expresión. Y hay que trabajar por la reactivación del campo, con decisión revisar los tratados de libre comercio y volver a privilegiar la producción y el consumo interno a partir del campo. Y por eso celebro lo que pasó con las vías terciarias para este presupuesto, porque se decidió incrementarse más de 248 mil millones de pesos para mejorar las vías terciarias de nuestro país. Y definitivamente hay que reducir el margen de intermediación bancaria. No puede ser que en semejante crisis no reduzcamos la tasa de usura en este país y los bancos sigan con una garantía en sus ingresos, mientras los demás en el pueblo colombiano estamos sufriendo las consecuencias de esta pandemia. Muchas gracias, señor presidente.